Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast de Low Carb Chile. Estamos retomando, como por 20ª vez, pero estamos retomando, que es lo importante, con Mañoso. Hola Mañoso, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Y sí, pues esta vez vamos a retomar. A retomar. Y retomar en el sentido textual de la palabra también. Sí. Porque tenemos dos temas muy interesantes. Hoy día el primero va a ser un poquito más breve porque es cortito y tiene que ver con el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol en una alimentación baja en carbohidratos? Y el segundo tiene que ver con una investigación que hizo Mañoso, que se dio un trabajo arduo, de analizar diversos estudios que se citan comúnmente a favor de la avena. Estos estudios, tengo entendido, están en un meta-análisis. Un meta-análisis es un compendio que analiza varios estudios a su vez y determina conclusiones en base a estos estudios que analizó. ¿Ya? O sea, no sé, analizas 20 estudios relacionados a la avena en su consumo en X parte y en relación a esos 20 estudios el 80% decía X cosa. Esta diversidad de estudios se utilizan especialmente en un libro que Mañoso nos va a comentar. Y como uno no tiene tiempo, no se mete a ver realmente los estudios, normalmente los expertos dicen, mira, es que este método de análisis dice que la avena es buena, por ende hay que consumir avena. Y ese es el slogan. Pero Mañoso, como es Mateo, se puso a ver cada uno de esos estudios, los desarmó, los revisó, los analizó y dijo, a ver, ¿qué hay detrás de cada uno? Y nos va a contar ese descubrimiento que él hizo. Así Pero que vamos con partamos con el tema del alcohol. ¿Qué opinas tú del alcohol? El alcohol acá en Chile, porque no hemos sabido que nos están escuchando en otras latitudes, acá en Chile le decimos copete, de manera coloquial, es el famoso copete. Y es curioso porque casi todos los que se meten a esto de keto, una de las primeras cosas que te dicen, ¿cómo reemplazo el pan? ¿Qué cosas dulces puedo comer? Que ahí entran los postres y las frutas. Y lo siguiente a eso es, ¿qué copete puedo tomar? Es muy curioso porque lo primero, que son las cosas dulces y los carbos, son adictivas, y el copete también lo es. Entonces llama mucho la atención que sea una de las primeras cosas que los que se meten en este mundo pregunten qué copete puedo tomar. ¿Por dónde agarramos este tema primero, Diego? ¿Es bueno o no es bueno? No es bueno. Nunca es bueno el trago, en ninguna de sus formas y en ninguna de sus cantidades, porque el alcohol es un tóxico, ¿ya? El alcohol en su composición química es etanol y nadie puede recomendarte tomar alcohol. Nadie serio puede recomendarte, decirte, mira, te hace bien, toma alcohol. Eso no lo he visto, por lo menos en los últimos 30 años. Hasta antes de ese tiempo hay incluso publicaciones de médicos recomendando tomar ciertos tragos. Por eso no siempre lo que dice una autoridad es positivo o es como se dice, correcto. Tenemos médicos que incluso recomendaban fumar en los años 60, así que eso ahí está como añadido. El alcohol en la dieta baja en carbohidratos, ¿qué significa? Hay que tomarlo, yo creo que de dos puntos de vista. Uno, ¿puedo tomar alcohol? ¿Qué pasa si tomo alcohol? Y dos, ¿cómo utiliza mi cuerpo el alcohol? Recordemos que el alcohol es un subproducto, y yo diría que ultraprocesado, de las frutas principalmente, y de algunos cereales también. Así que, y que forman parte, en términos de alimentación, en lo que keto no promueve o no se consume. Así que el origen de ese producto no es algo que nosotros comamos. Claro, pero el origen tampoco es una regla absoluta, ojo. No,
No porque el origen sea de algo que no comas, ese alimento no va a ser keto. Lo que importa más es el resultado. Se dan ciertas excepciones. Por ejemplo, la lulosa viene del maíz. ¿Ya? Es un derivado químico del maíz. Y la lulosa es 100% keto. ¿Ya? Porque Sí. no produce ningún problema inflamatorio, no produce problema de glucosa, no produce problema en la insulina, no produce ningún problema. Es casi inocua. Nuestro cuerpo la absorbe como una fibra. Pero proviene del maíz. Entonces, en rigor, lo que tenemos que analizar es eso. Hay otros productos que sí, a pesar de tener subproductos, siempre son malos porque siempre producen incluso inflamación, como la soya. Ese otro. La soya, incluso hay soya que se obtiene de forma química, o sea, que se procesa y esa soya no produce efecto en la glicemia, pero sí produce problemas de inflamación. Entonces, la soya no hay derivados de la soya que sean buenos. Y en el Eh, copete que provenga de frutas o cereales, que no provenga de frutas o cereales. Si es que hay tragos que no provengan de frutos cereales, claro, o sea, químicos, po. Hay unos copetes que hacen como en la cárcel, así. El tequila que viene de una planta, de un cactus, creo, o algo así, ¿no? No sé, ya no sé si es copete, es como entre una droga extraña, pero como hasta de benzina, no sé. Pero hay cosas que el copete normalmente, o sea, estamos hablando del copete que sea típico que todos conocemos, el trago, el alcohol y todo proviene casi, como dices tú, de ciertos tubérculos o de frutas que se fermentan. Sí. Partamos con qué ocurre con nuestro cuerpo cuando consumimos alcohol. El alcohol es una fuente de energía, aunque no la crean. Nosotros tenemos tres fuentes de energía que podemos usar. El alcohol, la glucosa, que son los carbohidratos, o la grasa. Y el alcohol es una fuente de energía más. ¿Por qué podemos utilizarlo? Porque probablemente el alcohol lo hemos consumido por mucho tiempo y evolutivamente hemos desarrollado la capacidad de usarlo. ¿Hay temones? Pero, ¿cómo? Es un temón eso de la teoría de que nuestro cuerpo esté adaptado a usar etanol como fuente energética, y eso significa que en alguna parte de nuestra historia para atrás se introdujo y nos adaptamos a ella. E incluso yo creo que viene de antes del procesamiento para producir alcohol, porque yo creo que es relativamente reciente, o sea, miles de años obviamente, pero en la historia evolutiva humana son millones de años. Yo creo que tiene que ver con el tema de las frutas fermentadas que se caían al suelo y se drogaban, una cosa como esa, como lo que hacen los monos. Por ahí tiene que venir, yo creo, la adaptación inicial. Eh, pero esto, a ver, tú puedes usar tres fuentes de energía: etanol o alcohol, carbohidratos y grasa. ¿Cómo se llama? Tú usas el orden de aquellos, si tú tienes las tres fuentes de energía disponibles, el orden en que las usas depende de la toxicidad de ellas. O sea, tú, si consumes alcohol, lo primero que vas a procesar es ese alcohol. ¿Se me escucha? Porque como que me llamaron, no sé si se escucha. Se cortó un nanosegundo, pero sigue nomás, sí se entendió. Ya, la primera fuente de energía que usas es el alcohol. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, para poder sacar o eliminar este tóxico, lo que hace es utilizarlo como energía. Segundo, usan la glucosa y tercero, usan la grasa. Eso ya nos dice algo respecto a la glucosa, ¿cierto? Y que la grasa sea el último en ser usado también nos dice algo respecto a la grasa, de que es el menos tóxico. Y a su vez también desacredita el argumento de la glucosa es la energía principal porque la usamos primero, ya que si fuese real eso, entonces el alcohol sería nuestra fuente de energía principal porque lo usamos antes que la glucosa y antes que la grasa. Y todos sabemos que no es así. O sea, nadie te recomienda consumo de alcohol para usarlo como una fuente de energía. Entonces, se cae ahí el argumento de la glucosa. Bueno, teniendo entendido que el alcohol lo usamos como energía, segundo, ¿qué pasa en nuestro cuerpo si nosotros seguimos una alimentación baja en carbohidratos y cuando consumimos el alcohol? El alcohol siempre lo vamos a analizar en términos de destilado, o sea, el alcohol puro. ¿Ya? Si el alcohol trae un añadido como azúcar, ese trago o ese alcohol sí va a producir un efecto en la glicemia, pero no por el alcohol, sino que por el azúcar que tiene añadida. Si tú tomas alcohol destilado, no vino, sino que alcohol destilado puro, ese alcohol no te va a producir un efecto
en la glucosa, no te va a aumentar la glicemia en la sangre. ¿Será esto que entonces el alcohol es bueno en keto? No, no es bueno porque es un tóxico, pero el alcohol no produce un efecto en la glicemia, no aumenta la glicemia en la sangre. Y además viene con cero nutrientes. Exactamente. Apuntamos a nutrirnos. Esto es un gusto finalmente, el alcohol es un gusto. Exactamente, es un gusto. Y un gusto que, claro, en tu sangre no va a producir efectos, pero también ese es otra variable que es interesante analizar, porque también nos dice que no solamente entonces debes regirte por aquello que produce un efecto en tu sangre para determinar si es keto y puedes comerlo o no. Ya hablamos de la soya y ciertos alimentos producidos a base de soya que no producen efecto en la sangre y no son keto porque son inflamatorios. O por ejemplo el aceite de canola o cualquier aceite. Tú comes aceite y ese aceite no te va a producir un efecto en la glicemia de la sangre, pero no es keto. Tú tienes que comer otro tipo de aceite. El alcohol es lo mismo. El alcohol no porque no produzca un efecto en la sangre va a ser recomendado, no es recomendado. Y el alcohol, yo he hecho experimentos con alcohol y bebida cero, o sea, bebida que no tiene azúcar, bebida que tiene simplemente endulzantes y claro, efectivamente no me produce ningún efecto, de hecho me produjo un efecto hipoglucemiante, me bajó incluso el azúcar en la sangre. Y mis cetonas se mantuvieron. Entonces, yo creo que más respecto al alcohol no sé si se puede decir, o sea, sí, en resumen es todo lo que has dicho, es eso. Tiene efectos, acuérdate lo que me pasó a mí cuando estaba nadando, ¿te acuerdas? Yo nado y el día previo consumí alcohol y ese día que nadé fue mi pésimo rendimiento, pues yo siempre cuento de que un chico de 12 años me pasó. Entonces, el término energético, yo lo cuento eso para graficar el cuento energético que tú estabas mencionando recién. El cuerpo lo utiliza primero. Como yo tenía en circulación etanol, mi cuerpo lo utilizó, claro, y en algún instante paso a utilizar los otros combustibles, pero ese traspaso de uno al otro me sentí mal, súper mal. Entonces, el cuento acá es, o la siguiente etapa es, ¿qué copete podrías recomendar tú, ya que has hecho, parece, más experimentos que yo? Bueno, así como recomendar ninguno, pero si van a tomar y tienen que tomar o quieren tomarse un trago o salirse, mira, el vino tiene aproximadamente, una copa de vino tiene aproximadamente 4 gramos de carbohidratos. El vino es pasable si te tomas una copa, está bien, no hay problema en relación a una salida, no es para tomar todos los días. Si te gusta el alcohol destilado, o sea, los tragos con alcohol, lo ideal es que en cualquier destilado sirve, siempre y cuando no tenga un añadido de azúcar. O sea, siempre y cuando, pues hasta el ron, pero siempre que el ron es de caña de azúcar. Pero que no sea un ron endulzado, que no sea un ron que a veces, no sé, hay que ver bien que no tenga azúcar. Por ejemplo, hay un whisky que es el Honey, de Jack Daniels creo que es muy rico, pero ese Honey tiene azúcar. Entonces, ese honey te va a producir un efecto en la glicemia. Mejor tomarse un destilado, un whisky puro y listo. Pero con todos los añadidos que tiene. No es keto, va a producir un retraso porque lo que hace es que tu cuerpo... A ver, cuando tú tomas alcohol, no es que el alcohol sea lo que te engorda, lo que te produce el problema es que la comida que comes junto al alcohol te va a producir el problema. Si tú tomas alcohol, tu cuerpo se va a enfocar y se va a concentrar en sacar ese alcohol del cuerpo. Y para sacarlo tiene que usarlo como energía. Por ende, tú tienes que usar como energía ese alcohol completamente antes de poder empezar a consumir los otros nutrientes. Entonces, todo lo que tú comas no se va a ir a usar como energía de forma inmediata, sino que se va a ir a acumular glucógeno en los músculos, hepáticos, en otros órganos, o a ser almacenado como grasa. Por ende, el alcohol te retrasa el avance, el alcohol te produce problemas de rendimiento, el alcohol te produce todo tipo de problemas. Pero si es que es imperativo salirse o es imperativo tomar algo, lo menos malo sería en este caso eso, o sea, destilado o una copa de vino. En mi lista de copete a elegir, siempre he dicho el destilado. Y en una siguiente opción, ahí el vino con el espumante. ¿Qué opinas tú? Sí. El espumante, el brut, ojo, porque hay unos espumantes muy dulces, muy dulces. No, tiene que ser el brut o el extra brut. Y de ahí el resto para abajo ya no es difícil.
Y siempre hablo de que el último de la lista es la cerveza. La cerveza debe estar ahí con los tragos esos endulzados, con granadina y qué sé yo. Exactamente. No hay nada peor que eso. De hecho, mezclar alcohol con azúcar, yo creo que no sé si hay algo peor que esta cuestión. Sí. Así que eso. El tema de la cerveza está muy instaurado en el tema de tomar. Sí. De hecho, hay gente que anda buscando cervezas bajas en carbohidratos y claro, hay cervezas bajas en carbohidratos, pero igual tienen carbohidratos y tomarte el carbohidrato de forma líquida es distinto a comerlo. Es como cuando tú tomas el jugo de la fruta en vez de comerte la fruta, o sea, por un tema de fibra pues, es distinto. Si una cerveza tiene 4 gramos de carbohidratos, no es lo mismo que comerse una fruta con 4 gramos de carbohidratos. No es lo mismo que comerse una frutilla. Tú vas a asimilar todos esos 4 gramos de carbohidratos. Si te tomas 2 o 3 cervezas, ya vas en 12 gramos de carbohidratos. Entonces, yo prefiero no tomar cerveza ni aunque sea baja en carbohidratos porque en realidad no existen libres de carbohidratos. Sí. Siendo que tengo una alternativa que es libre de carbohidratos y es menos dañina en el aspecto que la glicemia. Exacto. Eso. Veamos el tema. El otro que es el más entretenido. Esperamos haber solucionado dudas de nuestros alcohólicos seguidores. Bueno, cualquier duda ahí nos escriben, pero por nuestros canales o por grupo o por Twitter o por donde sea. Pero tenemos un tema que es el que yo mencionaba al inicio, que tiene que ver con la investigación que hizo Mañoso respecto de la avena. Y ahora nos va a contar. Mira, resulta de que hay un libro que se está empezando a volver medio famoso que se llama Alto en Mitos. ¿Ya? Es de un doctor, Nico Soto, en el cual es una orientación muy vegana el libro, y cada capítulo es un mito de algún alimento. En el mito 66 él habla de la avena, y habla maravillas de la avena aquí y allá, y al final del capítulo están todas las referencias, los estudios científicos que avalan el consumo de la avena en ese capítulo. Y sí, como mi mismo me guió a hacer un trabajo de hormiguita, y son 12 estudios los que él menciona, pero en realidad yo leí más de 30, porque cada estudio incluye otros, los meta-análisis que dices tú, reviews y varios más. Así que leí hartos, sí, leí muchos. Y también se mencionan algunos que me los salté prácticamente porque hablan en forma genérica, no de la avena propiamente tal, sino que, por ejemplo, es bueno consumir cereales y es mencionado en una línea de un párrafo. Eso no lo salté. Pero así todos fueron muchos estudios los que leí. Y la idea era, yo de verdad, Diego, nos conocemos hace tiempo y tú sabés que yo soy keto, que nunca me salgo de keto, pero yo de verdad tenía la esperanza de encontrar al menos un estudio que dijese, que me diera la señal de que efectivamente la avena tenía algún positivismo, algún beneficio, y no, de verdad que es frustrante haber leído tanto, y no haber encontrado nada que sea fuertemente, o sea, medianamente digno para poder decir, sí, mira, la avena algo tiene. Porque, por ejemplo, recién estábamos hablando del alcohol, y que aquí este sí, este no. La verdad que yo leí todos esos estudios y no me convenzo aún de que un médico se base en esos estudios para poder recomendar la avena. ¿Sabes qué? Es un poco irresponsable, encuentro yo. O sea, no es pega nuestra, es pega de los médicos y es pega de ellos, y con mayor razón si están dedicándose a divulgar, que los estudios que utilicen los analicen de una forma lo más objetiva posible y digan, a ver, ¿esto realmente es favorable? ¿O yo estoy poniéndolo aquí como argumento y como soporte para una ideología mía? Porque si ese médico que mencionas es vegano o tiene una ideología en especial, puede ser tomado como una fuente de información verídica si su objetivo es avalar su ideología usando estudios que realmente no reflejan beneficios a la salud, porque está engañando a la gente. Exacto. Bueno, alguien podría pensar, pero es que yo no soy médico y él sí es médico, entonces él sabe más que yo. Pero basta con que tú te metas un poco en el tema, tienes que dominar el inglés, obviamente,
y hay cosas que caen como de cajón. O sea, no es necesario ser médico para entender lo que está ahí. Eso es una falacia, eso es una falacia de autoría. O sea, por todos lados, no por, o sea, está bien. Uno estudió y uno tiene más trasfondo en el tema y uno puede hablar con propiedad del tema, pero no implica a que alguien que no sea médico o otro médico te cuestione lo que estás hablando. Y si te lo cuestionan, tu argumento no puede ser yo soy médico, yo sé la verdad. No, tu argumento tiene que ser te explico por qué estás equivocado. Esa es la diferencia entre un argumento y otro. Porque nosotros ya repitamos lo que dijimos con el alcohol. Había médicos en los años 60 que recomendaban fumar o recomendaban tomar ciertos tragos. Entonces puede ser que en 30 años más nos estemos dando cuenta que hoy día recomendaban este tipo de cosas y siendo que eran pésimas. Así que ese argumento de la autoridad no vale mucho. Bueno, en el post, bueno, esto se transformó, esta investigación se transformó en un post, yo esto lo comuniqué en los chats de Low Carb Chile y dijeron, no, está bueno, puede ser para post. Y se publicó como artículo en la página de lowcarbchile.com y pueden ahí encontrar el detalle de cada uno de los 2 estudios que menciona el libro. A ver, a grueso modo, para que esto no sea tan latero, hay la gran mayoría de los estudios que aparecen ahí utilizan un compuesto o un nutriente de la avena. Por ejemplo, el beta-glucano, que es un compuesto que utilizan mucho, lo extraen de la avena, lo transforman en gel o en harina o generan un producto como tipo un pan integral y te dicen lleva avena. No lleva avena, lleva el beta-glucano, que es diferente a decir... ¿ya? Entonces, Ya. los estudios, efectivamente, la gente comió avena son 1 o 2. ¿Ya? No hay más. Ya. El resto son procesados o un subproducto de la avena. De esos, son como medias chistosas las comparaciones porque la avena es beneficiosa para los diabéticos porque mejora las glicemias. Y tú te metes al estudio, primero nunca fue avena, fue un pan integral que contenía el beta-glucano que estoy comentando. ¿Y contra qué? Contra el pan de harina de trigo. Claro. Entonces, evidentemente... O sea, es menos malo en realidad. Esto. No es que la avena sea beneficiosa, es que es menos mala solamente. ¿Por qué no se comparó el pan de harina de trigo contra... Faltó el grupo de control del pan de harina de trigo contra el pan de avena contra la persona que no come pan, y se come 3 huevos. Exacto. ¿Te fijas? Bueno, basado en eso, la avena es buena y nunca fue buena, nunca nadie comió avena. Y la forma de comparar el grupo control, no, mala, pésima. Hay uno por ahí que yo lo encontré más o menos interesante, pero comete en las conclusiones, o sea, a ver, hay estudios que el procedimiento es malo, ¿ya? O es no sé si es malo, pero de dudosa reputación como este del beta-glucano. Hay otros en donde sí consumieron avena, pero las conclusiones son malas. Por ejemplo, la avena es beneficiosa porque ayuda a la baja de peso. Entonces, te muestran el peso total perdido en porcentaje de, no sé, de un 20%. Y te dicen el compuesto de cómo se redujo ese peso. No, en grasa se perdió un 0,2%. Pero si se perdió un 0,2% y se bajó un 20%, ¿cuál es la diferencia? ¿En dónde se perdió un casi 19 y tanto por ciento? No lo dicen. No está. Pero si te dicen la cintura, los músculos, la grasa, bueno, perdón, la cintura, la cadera, la grasa perdida y el músculo, no midieron el músculo. Si hay una diferencia de un 10 y tanto por ciento, yo puedo pensar que la pérdida de peso en realidad fue de músculo, no tanto de grasa. Y eso no es bueno. No, pues malo, catabolismo. Hay algunos que mencionan es beneficiosa la avena porque mejora las glicemias. ¿Las mejora en un punto? En un punto, nada. Entonces, yo de verdad que algunas son así como, pero ¿cómo? Así como el emoji de WhatsApp,
con la mano en la cabeza, así, pero... Sí. Bueno, y después están los estudios de conflicto de interés. Hay varios que pagó Nestlé, que pagó Quaker. Hay unas empresas que uno no conoce, que no son de renombre, pero que son productoras de subproductos de la avena, y que son los que pagan el estudio. Claro. Así que no, la verdad es que muy desilusionado de este tema, y yo me pregunto por qué un doctor hace esto, y me planteo dos posibilidades, tres. Uno, el doctor nunca leyó los estudios. Dos, los leyó pero no los entendió. Y tres, ninguna de las otras dos, es decir, lo leyó, lo entendió, y es más grave que en esa situación. O sea, y en realidad no sé cuál es más grave. Son todas graves, porque se supone que si un médico te lo está recomendando es porque lo leyó, es porque lo entendió y es porque encontró que era beneficioso. Pero en ninguna de mis alternativas. Y por último, así mira, como siendo gol de algo. Si no existiera ningún otro estudio de ninguna otra cosa que produjera mejores resultados que eso, te creo. Ya, por último es lo mejor en cuanto tenemos. Pero existe evidencia de estudios controlados entre personas que comen dieta baja en carbohidratos, dieta normal, en cual las glicemias no mejoran un punto, mejoran 100 puntos, o sea, mejoran todos los puntos y le devuelven las glicemias a niveles normales. O sea, hacen reversión de diabetes. Entonces, ¿cómo puede ser que usando este tipo de evidencia que acabas de demostrar lo mala que es, lo débil que es, la uses para más encima desacreditar un tratamiento que es el bajo en carbohidratos y decir que es malo? O sea, es como, incluso estás haciendo no sé si tendrá conciencia de lo que está haciendo, porque de verdad me parece grave. O sea, lo menos malo de las alternativas que yo me planteé es que el doctor no leyó los estudios, que igual es grave. ¿Cómo puede ser posible que hagas un libro, recomiendes esto, plantees los estudios y no los hayas leído? Igual es grave. Sí, pues, pésimo. ¿Cómo no va a haber un estudio mejor que eso también? O sea, si esos son los mejores estudios que hay, estamos en peligro. Danger. Sí. Sí. Y bueno, hay la otra que puede pasar, que uno lo ve, recién hace un rato lo vimos atrás, hay muchos que pescan un estudio y se van a leer las conclusiones. Es bueno, la avena es buena, y no leíste nada del detalle. No leíste cómo fue el procedimiento, la metodología, que igual es grave. Entonces, es muy frecuente esto. Nosotros lo hemos visto en cuando se ataca keto, porque keto aumenta las grasas son malas, porque estudios dicen que la grasa aumenta el riesgo cardiovascular. Y hemos leído unos cuantos, no tantos como lo leí yo ahora en la avena, pero basta meterse un poquito para darse cuenta de que jamás fue así. Y de hecho, muchísimo. Y todos tienen que ver con que fue el que leyó toda la historia de estudios relacionados entre grasa y riesgo cardiovascular, y no hay ni un solo estudio que ratifique esa afirmación. Entonces, de verdad que uno termina haciendo esta pega, uno termina así como molesto, no sé con quién. Eso, pues, Diego. Ya, pues, estuvo bueno el día de hoy. Si quieren ahondar más el análisis que hizo Mañoso, está en la página lowcarbchile.com. Ahí pueden ver todo, mandarle también un saludo y un agradecimiento por su trabajo. Y eso, invitados a proponernos nuevos temas, a comentar los temas que hay, si es que algo les parece que está incorrecto, si nos equivocamos en algo, cualquier cosa, siempre con respeto, escríbanos por las redes sociales o por donde ustedes estimen conveniente, y la cuenta de Low Carb Chile en Instagram o nuestras cuentas personales, y ahí será agradecido, recepcionado, y podemos mencionarlo en el próximo podcast. Sí, llevamos un registro de temas por hablar, así que ya, pues, ya, Diego, ya, que estés muy bien, chao, gracias a todos por escucharnos. Chao. Gracias.